otro día estaba caminando por el parque al anochecer cuando miré entre los árboles y vi unas pequeñas lucecitas que se prendían y se apagaban. La escena fue algo mágico, así que decidí tomarme mi tiempo para admirarlas y apreciarlas. Pero al cabo de un rato me pregunté, ¿de dónde proviene la luz de las luciérnagas? Las luciérnagas, o firefly en inglés, son insectos fascinantes. Todas las conocemos y sabemos que tienen la capacidad de brillar en la oscuridad y de transformar una noche común en una noche fantástica. Lo cierto es que por más conocidos que nos resulten estos bichos de luz, aún seguimos sin saber cómo ocurre este espectáculo que nos regala la naturaleza. Habitan en una gran extensión territorial, mayoritariamente en zonas cálidas y húmedas. Las luciérnagas son insectos omnívoros que poseen un tamaño de no más de 3 centímetros de largo. En realidad, las luciérnagas son escarabajos, pero de los sofisticados. Existen alrededor de 2000 especies de luciérnagas y la gran mayoría posee un par de pequeñas alas. Una característica que la distingue del resto de los insectos luminiscenses, pero todos cuentan con la capacidad de brillar en la noche, mediante la llamada bioluminiscencia. Básicamente, las luciérnagas pueden brillar en la oscuridad porque tienen una serie de órganos especiales que les permite hacer esto. Debajo de su abdomen tienen unos órganos y células lumínicas, en especial una sustancia llamada luciferina. En las reacciones químicas ocurren cambios de energía, es decir, se puede absorber o liberar energía. En forma de calor, en forma de frío, energía eléctrica, en cambios de color, o como en este caso, en forma de luz. La luciferina se combina con una molécula orgánica energética llamada ATP y oxígeno para oxidarla y formar oxiluciferina, monofosfato de adenosina, dióxido de carbono y la luz que apreciamos de las luciérnagas. Si no lo sabes o no te acuerdas, la oxidación, de una manera general, implica una pérdida de electrones o una pérdida de átomos de hidrógeno. La longitud de onda de la luz que emiten las luciérnagas oscila entre los 550 y 670 nanómetros, por lo que la luz emitida está entre los colores verde, amarillo, naranja y rojo. Un dato curioso es que esta luz no produce calor, debido a que es la luz más eficiente que jamás se haya hecho. Casi el 100% de la energía producida en la reacción química es emitida como luz, en comparación de las bombillas de filamento de tungsteno, que alrededor del 20% o menos de la energía es emitida como luz y el resto se pierde como calor. El oxígeno es de vital importancia para la realización de esta reacción. Lo suministran a través de un conducto ubicado en el abdomen, en una zona llamada tráquea abdominal. Es por esto que es posible que las luciérnagas puedan controlar esta reacción, o lo que quiere decir la emisión de luz, dejando pasar o impidiendo el paso del aire a través de este conducto. Como todo en la vida, nada sucede por casualidad y todo tiene una razón de ser. Estos destellos de luz no lo hacen simplemente para maravillarnos. Cada especie tiene un patrón específico de flashes de luz. Y los machos utilizan este patrón para avisarle a las hembras que sería un buen partido para ellas. Y cuando una hembra encuentra un partido prometedor, responde con su propio patrón de intermitencia. Pero también lo hacen para defenderse de sus depredadores. Su sangre contiene una sustancia llamada lucibufagina, que es un esteroide de defensa con un sabor insoportable.
Los depredadores asocian el mal sabor con la luz de las luciérnagas y aprenden a no comer bichos que brillan. Así como Ripley aprendió a tener cuidado de la sangre de los aliens. Si cada verano ves menos luciérnagas, no es porque están escondidas, ni se mudaron a otro lugar. Es porque se están extinguiendo en la claridad de la luz artificial, debido a que el macho no puede ver la luz emitida por la hembra, y ésta muere sin reproducirse. También están desapareciendo cada vez que el hombre toma terreno entre los bosques. En un futuro no muy lejano, las luciérnagas simplemente serán el recuerdo de una generación desconsiderada. Si te ha gustado este video y quieres muchos más, regálame un like, déjame tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.